Y bueno, pues ya viene siendo hora que iniciemos con esta práctica del día de hoy. Es una meditación reflexiva. Prácticamente todo lo que nosotros hacemos los lunes, las prácticas, la gran mayoría pues son meditaciones reflexivas, ¿sí? Solamente pues que las enfocamos o las basamos, ¿m?, en esas conferencias que nosotros pues vamos dando. Nosotros estuvimos el día jueves hablando con respecto a la ley de octavas y la ley de entropía. Veíamos que son dos leyes de la fuerza, que si nosotros sabemos cómo trascender estas leyes, pues vamos a ganar fuerza, nos vamos a hacer pues poderosos, ¿no? Y pues precisamente para eso están esas leyes. Siempre y cuando pues uno las sepa trascender, pues vamos a ganar fuerza. Si pues no las trascendemos, si nos estancamos en esas pausas, bueno, entonces ahí comenzamos a pues bajar, ¿no? Comenzamos a descender, comenzamos a perder fuerza, a perder el trabajo que ya nosotros habíamos hecho. Entonces, esta práctica del día de hoy está orientada a que nosotros podamos descubrir e identificar, esta meditación reflexiva, ¿sí? A que nosotros podamos descubrir e identificar las pausas en nuestro camino interior y que podamos trascenderlas conscientemente, transformando pues nuestra vibración a niveles más elevados y sutiles. Como siempre, pues vamos a hacer un corto preámbulo antes de pues dar la práctica para que pues entremos en contexto, ¿no? De lo que estuvimos viendo, lo que estuvimos hablando, aprendiendo el día jueves. Bien, estuvimos hablando con respecto pues a la ley de octavas y de entropía. Cuando hablamos de pues la ley de octavas, también estamos hablando de la corriente del sonido o de la corriente de la vida. Y corriente del sonido, ¿por qué? Porque todo absolutamente lo que existe en este universo pues tiene una vibración, ¿no? Y esa vibración pues emite ondas. Entonces ahí pues estamos hablando de sonido. Absolutamente todo vibra, ya sea pues en una nota más grave o en una nota pues más aguda. ¿Sí? Y eso incluso determina pues hasta el nivel y la calidad, digámosle así, de la energía. Algo pues que tenga menor vibración pues es algo que es más material, hay menos energía allí, contrario a algo que pues vibre en una nota mayor, ¿sí? Que es algo pues más sutil, hay más energía, hay más pues sutileza, pero todo, absolutamente todo en el universo vibra, ¿no? Incluso veíamos cómo pues la vibración es la que sustenta la forma del universo. La forma de cada una de las cosas que nosotros podemos percibir a través de los sentidos está sustentada por un nivel u otro o por un tono u otro de vibración, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de vibración, estamos hablando de sonido. Entonces, ustedes escuchan, no, que hay que vibrar alto o no, pues esa persona está vibrando muy bajo, ¿sí? Y bueno, se refiere pues a eso, pero hay que saber qué nos hace a nosotros vibrar bajo o qué nos hace vibrar alto. Lo que nos hace vibrar bajo pues son nuestros defectos psicológicos, que son pues algo sumamente material, es algo que nos mantiene a nosotros en esas infradimensiones, ¿no? Percibiendo o sintiendo o experimentando, ¿no? Toda clase de emociones, estados completamente pues negativos, equivocados, ¿sí? Y bueno, ahí estamos vibrando sumamente bajo. Pero pues esas emociones superiores, esos estados superiores que uno logra cuando elimina esos defectos psicológicos, pues es a lo que podemos llamar vibrar alto. Para vibrar alto hay que liberarse de aquello que nos tira hacia abajo, que nos genera ese peso, que nos genera esa materialidad, ¿sí? Bien, la ley de octavas pues nos enseña a nosotros a ascender, nos muestra dónde nos estancamos, por qué y cómo poder seguir ascendiendo hasta la meta final, ¿sí? Entonces, vamos a ver, o estuvimos viendo en la conferencia, que pues esta ley la podemos ver a grosso modo en ese trabajo que nosotros tenemos que hacer de autorrealización. Y vemos cómo si trascendemos todas las pausas en esa octava, en esa nota musical, eh, pues vamos a pasar de ese do inferior a ese do superior. Este do inferior es lo que nosotros somos actualmente, ¿no? Este hombre, digámosle así, de plomo.
Y ese do superior ya es cuando pues se convierte uno en ese hombre absoluto, cuando se logra la autorrealización íntima del ser. Entonces vamos a ver cómo, así como hay unas pausas en la escala musical, ¿no? Ustedes ven el do, re, mi, pausa, fa, sol, la, pausa, si, pausa, ¿no? Y luego pues pasamos el do, pues también en ese camino a la autorrealización se van a aparecer esas pausas que nosotros hemos de trascender. Si nosotros no las trascendemos, pues caemos en entropía, ahí se mete pues la otra ley de entropía y comenzamos a descender. Sumamente pues importante saber eso, ¿sí? Bien, aquí pues en esta imagen vemos todo ese proceso de ir desde ese do inferior en el cual estamos a ese do superior que ya pues es ese hombre autorrealizado o ese hombre absoluto. Aprendimos que cuando nacemos pues tenemos derecho a las tres primeras notas que son el do, re, mi. Do, que es el cuerpo físico, re, que es el cuerpo vital, y mi, que viene siendo ese embrión de alma, bueno, no de alma, no, ese embrión de cuerpo astral, ese principio de cuerpo astral, ¿sí? Vemos que pues cuando la persona inhala su primer aliento, ahí se da ese primer shock. Ahí entra la vida, digámosle así, o el alma, o ese embrión de alma, ¿no? A ese cuerpo físico, mejor dicho. Y pues luego se va a presentar, luego de ese do, re, mi, se viene presentando pues una primera pausa. Y esto es cuando se recibe el conocimiento, ¿no? O si se recibe el conocimiento. Cuando se recibe ese conocimiento se nos van a presentar dos caminos, el camino del práctico y el camino del creyente. Entonces, para uno trascender esa primera pausa, pues tiene que darse un shock de energía. Un segundito, vamos a poner esto por acá a ver si no se me cambian las imágenes. Bueno, se tiene que dar, digámosle así, pues ese shock, ese segundo shock de energía que pues se va a dar si nosotros realmente pues empezamos a practicar los tres factores para la revolución de la conciencia, ¿sí? Personas que pues no se interesan en el conocimiento o no le ponen pues esa seriedad, puede ser que les agrade, les simpatice, pero se dejan pues tragar también por la vida, ¿no? Entonces, bueno, ahí se pierde esa oportunidad, no se pudo trascender esa primera pausa, ¿sí? Y usualmente pues esas personas y personas que también pues nunca se interesan por el conocimiento o por X o Y razón no les llega el conocimiento, pues pasan sus 108 existencias en esas tres primeras notas, do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi, ¿no? Y cuando se acaban esas pues, 108 existencias, la persona lo que va es a involución, porque no hizo un trabajo de autorrealización. Pero aquella persona que trasciende esa primera pausa, con ese segundo shock, que es el de ponerse a practicar, pues entonces comienza a regenerar su cuerpo físico, regenerar cuerpo vital, crea lo que es el astral, luego crea lo que es el mental, ¿sí? Luego crea lo que es el cuerpo causal, y cuando crea ese cuerpo causal, entonces ahí encarna lo que es el alma humana y viene una segunda pausa. Esa segunda pausa pues viene siendo la elección del camino que tiene que hacer esa persona. ¿Sí? Tiene que elegir entre el nirvana o el camino directo. La persona que elige el nirvana pues no trasciende esa segunda pausa y se va pues a disfrutar todo el dharma que tiene, se sale de lo que es el camino hacia la autorrealización, se sienta pues una recurrencia también, ¿sí? Pero aquella persona que pues elige el camino directo, recibe se da, digámosle así, esa unión entre lo humano, lo divino, esa alma humana que ya se encarnó con esa alma divino, cuerpo búdico, y ahí se gesta lo que es la fuerza crística. Y cuando esa fuerza Cristo, esa fuerza crística nace, entonces ahí se genera lo que es el tercer shock, ¿no? Ese Cristo, pues que nace, es el que se va a encargar de hacer pues esa segunda montaña, de eliminar lo que son pues esos yoes causa, ¿sí? Y pues cuando se eliminan lo que son esos yoes causa, pues en ese proceso se presenta esa tercera pausa, ¿no? Y el cuarto shock se va a dar cuando la persona resucita en sí mismo,
ya pues sin ningún defecto psicológico, sin ego, ni siquiera la sombra misma del ego, ¿no? Y logra lo que es la autorrealización íntima de su ser. Entonces ahí vemos ese proceso de esa octava, esas notas musicales en el trabajo de las tres montañas que nosotros tenemos que hacer. Primera montaña, pues crear lo que son los cuerpos solares, cuerpos existenciales del ser. La segunda montaña, cuando nace el Cristo y hay que eliminar pues esas cabezas de legión. La tercera montaña, pues es la del sacrificio, ahí se tiene que dejar un discípulo y pues ya la persona luego de eso logra esa autorrealización, ¿sí? Unirse con el Padre y luego pues unirse con el absoluto. Entonces ahí están las pausas que se nos van a presentar y también pues esos shocks que tienen que darse para que nosotros podamos trascender esas pausas, ¿sí? Bien, ¿cómo se procesa esta ley en nuestra vida? Bueno, como es una ley, pues se va a procesar en absolutamente todo. Se procesa en el universo, se procesa en nuestro exterior, se procesa en las circunstancias, en los eventos, en las situaciones y también se procesa en nuestro interior, ¿no? Y en nuestra psicología, porque pues es una ley. Es una ley. Y pues para liberarse uno de esa ley, pues tiene que estarla trascendiendo, ¿no? ¿Y qué nos sujeta a nosotros pues a las leyes? ¿Qué hace que nosotros seamos sometidos por estas leyes? Los defectos psicológicos, porque al fin y al cabo las leyes están ahí para someter a esos defectos psicológicos, para controlar a esos defectos psicológicos. Por eso una vez nosotros eliminamos esos defectos psicológicos, pues nos vamos liberando de las leyes. Hasta tanto llegamos a un punto donde solamente lo que nos rige es una sola ley, que está pues en el absoluto y es la ley de el amor, ¿sí? Pero bueno, esta ley se procesa en absolutamente todo. Nosotros solemos iniciar algo y fíjense que pues, a ver, tenemos esos yoes, ¿no? Perezosos que pretenden pues conseguir las cosas de una forma fácil y cuando se nos presenta pues alguna dificultad, pues ahí decaen nuestros esfuerzos. Ahí no queremos y no podemos continuar. Ahí pues, a ver, queremos abandonar, caemos en estado de desmotivación, ¿sí? Y bueno, al fin y al cabo termina uno pues abandonando lo que sea, un proyecto, abandonando una relación y también pues abandonando su trabajo interior. Si en esos momentos nosotros no aplicamos una fuerza para pues mantener esa acción, pues lo que hacemos es que descendemos, terminamos abandonando. Pero si nosotros aplicamos esa fuerza, pues vamos a trascender esas primeras notas, pero ya luego se va a presentar, porque son varias pausas, recordemos que son 3 pausas antes de pasar a la octava superior, pero si cuando se presenta esa segunda pausa aplicamos pues esa fuerza para seguir subiendo, para seguir escalando en esas notas musicales, pues vamos a trascender, ¿no? Esas otras notas y ya luego pues vendrá la tercera pausa, que si uno la trasciende, pues entonces termina logrando el éxito, termina pasando a esa nota superior. Y eso pues va a pasar en absolutamente todo lo que uno quiere emprender, lo que uno quiera hacer, pero pues enfocándolo a lo importante en nuestro trabajo interior. ¿Sí? Las dificultades pues son procesos vibratorios naturales que deben ser superados. Podemos llamar a esas dificultades, bueno, pausas o resistencias, ¿sí? Podemos llamarlos también conflictos, crisis. Aquí pues en este trabajo pues son muchas las crisis que nos van a llegar. Crisis que hacen nuestros defectos psicológicos porque no quieren ser eliminados. Entonces allí nos meten pues esa presión, nos generan esa desmotivación para que nosotros no sigamos avanzando, para que nosotros nos sintamos pues impotentes. Y con todo eso lo que hacen pues es absorber nuestra energía, volverse ellos más grandes, más poderosos, tener más capacidad para someternos y nosotros entonces comenzar a decaer en nuestro trabajo interior. Pero fíjense que en esos mismos defectos psicológicos que se presentan en todas esas crisis y dificultades, pues allí está el poder. Allí está la potencia que uno necesita para seguir avanzando. Entonces, si uno, pues en vez, ¿no?, de entregarse a esos defectos, pues logra ver
pues la importancia, la trascendencia, estas leyes, cómo funcionan, logran ver pues esa energía, ese fuego que hay atrapado en esos defectos y esas circunstancias, bueno, pues entonces ahí puede uno avanzar y puede uno tener éxito, ¿sí? En la autorrealización íntima de nuestro ser, viéndolo a gran escala, pero también en cada una de las prácticas o actividades que tengan que ver con el despertar de la conciencia. Fíjense que nosotros para ganar fuerza, para generar músculo, ¿no? Se necesita hacerle una resistencia a ese músculo. Hay que romperlo, hay que atrofiarlo, ¿no? Y cuando va sanando, entonces ahí se va pues adaptando a esa fuerza que se le aplicó. Y ahí nos vamos haciendo más fuertes y más musculosos. Algo semejante pues pasa con el trabajo interior. Para uno hacerse fuerte, hacerse resiliente, necesita esas resistencias, necesita pasar por esas pausas, necesita pasar por esas crisis, porque solamente así puede uno ver aquellas cosas que de otra manera no vería. Puede uno ver pues las motivaciones, que el camino pues no va a ser fácil, aunque tampoco pues es imposible, ¿sí? Bueno. Entonces, con respecto a lo que es el trabajo interior, sabemos que para revolucionar nuestra conciencia son tres los factores, ¿no? Entonces, en esta práctica del día de hoy vamos a estar viendo en dónde estamos nosotros pues estancados, ¿sí? Vamos a estar viendo, vamos a estar pues relacionando esas tres pausas que tienen que darse con las tres manifestaciones, pues digámosle así, de los defectos psicológicos. Todo defecto psicológico o tres aspectos, ¿no? A través de los cuales se manifiestan esos defectos psicológicos. Todo defecto psicológico está estructurado a través de lo que es la traición, ¿sí? Y esa traición pues tiene tres cabezas. Tiene la cabeza del deseo, tiene pues la cabeza de la justificación y tiene la cabeza de la mala voluntad, ¿no? Entonces ahí encontramos, digamos que esas tres pausas. Lo primero que se manifiesta en nosotros pues es un deseo, ¿sí? Luego pues va a venir una justificación para que uno complazca a ese deseo. Entonces luego ya que se justificó, ¿no? Ese deseo, pasa uno a la mala voluntad de cometer aquello que quiere el yo que nosotros hagamos y pues de ignorar lo que quiere nuestra conciencia que nosotros hagamos, ¿sí? Entonces, bueno, y ahora mismo está uno tan automatizado, tan mecanizado, que pues uno siente el deseo e inmediatamente pues actúa y reacciona para alimentar a ese defecto psicológico. Esto nos pasa en el trabajo de los tres factores y nos pasa en absolutamente todo. Ustedes ven una práctica, uno comienza pues a hacer su práctica y al principio pues está muy emocionado. Luego se presenta una crisis o pasan algunos días y pues no hemos tenido ningún resultado con la práctica, ¿sí? Puede darse, entonces ahí uno se desanima, se desmotiva y en vez de uno eliminar todos esos defectos que están ahí y seguir esforzándose, uno lo que hace es que abandona, se detiene. Y cuando se detiene, lo que hace es que pierde fuerza. Uno se da cuenta que luego cuando uno quiere volver a comenzar a hacer la práctica le queda muy difícil. Y a veces ni siquiera ya perdió uno toda la motivación y nunca vuelve a hacer esa práctica. Entonces ahí sí perdió pues como que toda la fuerza, ¿sí? Entonces eso pues hay que tomarlo en cuenta. Entonces pues esta práctica puede uno hacerla, esta meditación reflexiva también en torno a eso. Que no me salió la práctica, que me siento impotente, dicen los yoes en mi cabeza que no voy a poder, que por más que me he esforzado no he podido, que nunca he logrado hacer nada en mi vida, que eso es para gente avanzada y comienza uno a sentirse mal, a sentirse triste, a sufrir, a sentirse fracasado y ahí quedó uno. El yo se alimentó, se chupó todo nuestro fuego y pues ahí uno al otro día pues ya no hace la práctica. Bueno, vamos entonces ahora a hacer la práctica. Vamos a hacer los pasos para la práctica y pues vamos a ir explicando punto por punto qué es lo que vamos a ir o sobre qué pues vamos a ir nosotros reflexionando, ¿sí? Hacemos las conjuraciones, Belilín, círculo mágico, luego petición de asistencia, una corta relajación y bueno, comenzamos
a reflexionar, ¿sí? Cerramos nuestros ojos y cantamos de la siguiente manera. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar para hacerlo libre de las fuerzas e influencias del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Psss, psss, psss. Bien, vamos a hacer una petición de asistencia con nuestras propias palabras. Un ejemplo puede ser este que vemos acá, ¿sí? Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, también a ti, Madre Divina, me asistan en esta práctica que tiene por objetivo identificar y eliminar esas pausas que me estancan, que me atrasan en mi trabajo interior y poderme elevar a octavas superiores en torno al desarrollo de los 3 factores para la revolución de la conciencia. Bien, vamos a hacer una corta relajación. Vamos a inhalar profundamente y vamos a exhalar por la boca pronunciando el mantra Msa. De esa manera pues vamos a sentir cómo todo nuestro cuerpo se distensiona. Volvemos e inhalamos profundamente. Mientras inhalamos, nos enfocamos en escuchar ese sonido de la inhalación. Exhalamos por la boca, sintiendo cómo liberamos toda tensión. También nos enfocamos en escuchar el sonido de la exhalación. Volvemos y hacemos el proceso de inhalación. Exhalamos. Una vez más. Exhalamos. Sin perder ese estado de concentración, vamos a repasar cada una de las partes de nuestro cuerpo para verificar que pues, estemos completamente cómodos, que no haya ninguna tensión, ninguna incomodidad. En caso de haber alguna tensión, pedimos a nuestra Madre Divina que la elimine. Vamos a enfocarnos en la pierna derecha, pierna izquierda, espalda, parte delantera del tronco, brazo derecho, brazo izquierdo, cuello, cabeza. Y ahora vamos a enfocarnos en nuestro cuerpo físico en su totalidad.
Le ordenamos 3 veces con voz militar. Cuerpo físico, te ordeno que te relajes, te aquietes, te distensiones. Cuerpo físico, te ordeno que te relajes, te aquietes, te distensiones. Cuerpo físico, te ordeno que te relajes, te aquietes, te distensiones. Volvemos y hacemos una inhalación profunda, escuchando, sintiendo cómo el aire ingresa a nuestros pulmones. Y exhalamos por la boca pronunciando el mantra Sa, mientras imaginamos cómo sacamos todas las tensiones que hay en nuestra emoción, nuestra mente y nuestro cuerpo físico. Bien, ahora pues vamos a desarrollar los puntos de la práctica, ¿sí? En el primer punto vamos a reflexionar sobre qué nos está estancando en este momento en nuestro trabajo interior. Es muy válido y pues hasta recomendable que utilicemos un cuaderno para anotar, ¿sí? Pues siempre lo recomiendo, porque pues aquí nosotros iniciamos esas reflexiones, pero es muy conveniente que pues nosotros la continuemos, ¿no? Porque aquí damos 3 minutitos, pero pues hay mucho más que ver, mucho más que ver. Entonces conviene que uno vaya anotando para que luego le dé continuidad, ¿no? A ese trabajo de meditación. Entonces, ¿qué nos estanca en este momento en nuestro trabajo interior con respecto a los 3 factores, ¿no? Que es la base de este trabajo? Dígase que, por ejemplo, con respecto a lo que es el nacimiento espiritual, para aquellos que están casados, pues lo que los esté estancando es que no logran, pues, la castidad en torno a la práctica, ¿no? Van y pues quieren hacer una práctica de suprasexo, pero entonces siempre terminan pues en una caída sexual, ¿sí? O puede ser que pues la persona está soltera. Entonces lo que lo está deteniendo, lo que lo tiene pues estancado es el hecho de que no tiene pareja, ¿sí? Entonces pues ahí anotamos qué nos tiene estancado en ese proceso de lograr la castidad en el nacimiento espiritual. Con respecto a lo que es el factor de la muerte psicológica, perdón, vamos a observar qué nos tiene estancado en este aspecto. No he podido, por ejemplo, seguir avanzando con tal o cual defecto que estoy meditando, ¿no? Hay un defecto que pues siempre me hace caer, siempre me hace cometer pues un error, ¿sí? O puede ser que, por ejemplo, estemos fallando o estancados en el proceso de lo que es la misma meditación reflexiva. Tenemos un horario para la meditación reflexiva o ni siquiera hemos llegado a ponerle un horario a esa meditación reflexiva. Entonces, pues ahí hay un estancamiento porque pues no estamos llevando a cabo pues ese proceso, ¿no? De todos los días, pues estar meditando sobre los defectos psicológicos, las distintas cosas que ocurrieron durante el día, ¿no? Con las cosas que uno se identificó, por ejemplo. ¿Sí? O puede ser pues con respecto a un defecto en específico en sí. O no estamos avanzando con respecto a lo que es la muerte en marcha. Se me hace pues muy difícil mantenerme en el instante, tener ese recuerdo de sí durante el día, si acaso veo 5 defectos o si acaso pues pasan días donde solamente veo un defecto o no veo ninguno, ¿no? Entonces pues ahí hay un estancamiento porque pues lo ideal es que uno pues cada vez de forma, claro, paulatina y gradual vaya viendo más y más defectos psicológicos, ¿sí? Y en torno a lo que es la meditación reflexiva, pues uno se vaya dando, ¿no? En pos de esos cambios que uno va viendo, vaya uno experimentando ese sabor trabajo y se vaya revolucionando, va viendo cómo cada vez la práctica pues es más satisfactoria, se le hace a uno más fácil, ¿no? Comienza uno a dedicarle de forma voluntaria más tiempo, porque pues está avanzando, ¿sí? Pero si hay algo que nos impide llevar a cabo esa práctica, nos lo imposibilita o no puede uno avanzar con un defecto psicológico, pues sí, hay un estancamiento ahí, ¿sí? Con respecto a lo que es el sacrificio por la humanidad, bueno, es que no he empezado porque me da miedo, me da inseguridad hablarle a otra persona del conocimiento. Puede ser.
o no me motivo, no siento esas ganas, ese deseo de salir a entregarle a otras personas el conocimiento, ¿sí? O, por ejemplo, incluso el mismo ser, pues llega un momento en que comienza a indicarle a uno que tiene que subir la octava en torno a que tiene que hacer otra cosa, ¿sí? Tiene que, por ejemplo, quizás comenzar a foguearse o comenzar a hacer pues más sacrificio y la persona pues no se motiva. Y si se motivó a hacerlo en un principio, pues entonces ya luego abandona esa responsabilidad que adquirió con su ser. Entonces ahí ustedes van a notar qué me está estancando en este momento en mi trabajo interior con respecto a cada uno de los tres factores para la revolución de la conciencia. Vamos a dar 3 minutitos para que completemos este punto iniciando desde ya. Bueno, vamos a continuar con el segundo punto, ¿sí? Aquí, pues vamos a reflexionar con respecto a la primera pausa que está relacionada con lo que, pues, es el deseo. Recuerden que, pues, la materia prima para toda meditación reflexiva son escenas vividas, ¿sí? Entonces, pues, vamos nosotros a estar, pues, observando escenas que hayamos vivido, donde, pues, se hayan manifestado esas situaciones para observar pues los deseos, ¿no? Para observar pues esa primera pausa. Deseos que pues me han impulsado a no culminar mi acción consciente. Ahorita hablábamos pues con respecto al nacimiento, ¿cierto? Entonces no hemos podido lograr la castidad, ¿no?
vamos a una práctica de suprasexo y al fin y al cabo pues terminamos fornicando, ¿no? Lo consciente sería que pues termináramos esa práctica con éxito, que no se derramara una sola gota de la energía creadora sexual, ¿sí? Pero pues vamos a estar observando cómo en esa escena, cuando se dé ese proceso de que vamos a hacer la práctica, pues se manifiestan esos deseos, por ejemplo, de fornicar. ¿Sí? Entonces vamos a estar viendo esos deseos, vamos a estar viendo pues esos impulsos que se manifiestan pues allí, ¿sí? Y lo mismo con todo, ¿no? Veíamos la situación de que pues para aquellos que están solteros y pues quieren tener una pareja, ¿no? Entonces le pregunta a uno el ser, le pide al ser que le muestre la pareja y el ser pues allí le muestra una escena donde se está manifestando un yo o un defecto psicológico que uno tiene pues que trabajar, ¿sí? Y qué deseos surgen en torno a esa situación. Surge pues ese deseo, surgen todas esas emociones negativas, esos desagrados, porque pues uno no quiere trabajar eso que le mandaron a uno pues a trabajar. Y al fin y al cabo, pues eso va a impedir que nosotros logremos pues esa acción consciente o tengamos éxito en torno a lo que es pues que nos den, ¿no? Que nos otorguen esa pareja para trabajar lo que es el nacimiento espiritual. Y así sucesivamente, ¿sí? Puede incluso en torno pues a la castidad, que es el sabio uso de la energía sexual, pueden haber defectos o deseos que nos impidan incluso ir a una práctica de suprasexo. ¿Sí? A que discutimos con la pareja, entonces pues ahí hay un deseo de no hacer la práctica, ¿sí? Un deseo, por ejemplo, de que pues irse a dormir y no hacer la práctica, dejarla pues para el otro día y así, ¿no? Entonces vamos a ver en aquel suceso, aquel evento que nos impide pues culminar, ¿no? Con la acción consciente, vamos a estar viendo los deseos, ¿sí? Si es con respecto pues al factor de la muerte psicológica, igual. Estamos fallando con un defecto psicológico que siempre nos hace caer, pues vamos a recordar una escena donde se haya manifestado ese defecto y pues vamos a observar los deseos, los impulsos que surgieron allí en esa escena. El deseo de pues pelear, de discutir, el deseo pues de fornicar, el deseo de ofender a otra persona, ¿sí? Entonces ahí pues vamos a estar viendo pues ese primer punto, esa primera pausa, que es el camino a que nosotros pues fallemos, ¿no? En torno pues a ese defecto psicológico. Ahorita les decía que puede que nos hayamos puesto un horario para uno hacer una meditación reflexiva. Entonces uno quiere ir a hacer esa meditación, pero ahí surgen muchos deseos. Deseos de hacer otra cosa, deseos de procrastinar, deseos de abandonar la práctica si acaso pues uno la inició. Entonces eso es lo que vamos a observar. En torno al sacrificio por la humanidad, bueno, vamos a observar pues si ya tenemos un compromiso, podemos observar el deseo de desistir. Igualmente el deseo pues de estar haciendo otra cosa, el deseo pues de abandonar, ¿no? También podemos observar pues esas emociones negativas como el miedo, que surge ese miedo pues al que van a decir las demás personas, ¿sí? También pues lo podemos poner acá porque el deseo está relacionado con el instinto, ¿no? Y el instinto pues se apodera de lo que es la emoción. Entonces también pues es muy válido que observemos eso, ¿sí? Em, el deseo, por ejemplo, si uno tiene sus horarios de fogueos, el deseo de no foguearse. También ya tiene pues uno un compromiso con su ser, o si no está dando conferencias, el deseo de no dar conferencias, si uno se comprometió a salir a entregar volantes a tal día, tal hora, pues el deseo de no hacer eso, ¿sí? Y pues vamos a observarlo con todas sus sensaciones también, porque ese deseo nos genera muchas sensaciones y emociones que son negativas. Y allí pues comienza nuestro fuego a consumirse, ¿sí? Bien, recuerde que podemos pues anotar, vamos a dar 5 minutitos y a todos los detallitos que nosotros vayamos encontrando, Madre Divina, elimíname este yo.
Pasar al próximo punto. El próximo punto, pues vamos a reflexionar sobre la segunda pausa. Recordemos que la segunda pausa, pues está relacionada, eh, pues, con lo que es la mente, ¿no? Con lo que son las justificaciones. Entonces aquí, pues vamos a estar identificando en esas escenas cuáles son las justificaciones que, pues, nos han impulsado a no culminar nuestra acción consciente, ¿sí? Entonces, en el caso del nacimiento espiritual, que pues no podemos lograr lo que es la castidad, ¿no? Vemos el deseo, vemos el impulso que surge ahí observando pues una práctica que pues hayamos hecho o no hayamos hecho, ¿no? De suprasexo. Y pues vamos a ver cuáles son las justificaciones, ¿sí? Las justificaciones, las evasivas, ¿no? Viene y surge el deseo y hay un defecto que dice, ay no, yo no puedo con este deseo, es más fuerte que yo, ya para la próxima sí lo voy a hacer bien, ¿no? Pero ahora pues sí, me voy a dejar ir, me voy a tirar, ¿no? Y voy a experimentar pues ese placer del orgasmo, de la eyaculación. No es tan grave, tengo varios meses que pues no tengo una caída, ya mañana sí me pongo a meditar y sí me pongo serio, ¿sí? Entonces pues ahí están las justificaciones del yo. O en el caso de que pues no se haya hecho una práctica, pues ahí vamos a ver las evasivas. Ay, no es que tengo mucho sueño, es que me siento mal o que no tengo la suficiente potencia, mañana sí voy a hacer la práctica, ¿no? Y así sucesivamente, ¿sí? O en el caso que veíamos, ¿no? Para aquellos solteros que no tienen pareja. Entonces ahí pues no quieren ponerse a trabajar los defectos que le ponen a trabajar y vienen las justificaciones. Ya, es que las evasivas, ¿no? Y la culpabilización hasta el ser. Ah, es que el ser no me muestra pareja, es que eso es muy difícil, es que no me va a llegar, ¿sí? O por más que me esfuerzo, pues no se ven los resultados. ¿No? Entonces ahí pues vamos a ver todas esas justificaciones, esas conversaciones de nuestros yoes, esas excusas, esas evasivas que al fin y al cabo pues no nos van a llevar a culminar con la acción consciente, ¿no? En torno a lo que es la muerte, pues lo mismo. Vamos a ver la justificación de ese yo, ¿no? Cuando se está manifestando, luego de que se manifiesta pues ese deseo que pues al fin y al cabo termina dándole la razón de ser al yo, al defecto psicológico. Ya cuando uno se justifica, pues ya el defecto ganó, ¿no? Porque ya pues ahí le estamos dando la razón en torno pues a su actuar, ¿no? Ya de ahí pasa uno pues a la acción, ya cuando uno justifica el defecto psicológico, ¿sí? O las justificaciones que tenemos para no cumplir con los horarios de meditación reflexiva, de muerte, o para no esforzarnos en torno a lo que es estar muriendo en marcha. Y pues lo mismo con respecto al sacrificio por la humanidad. ¿Cuáles son las justificaciones para uno no sacrificarse? Entonces ahí uno dice, bueno, no es que si me ven van a decir que yo soy un fanático o es que tengo muchas deudas, entonces cómo voy a dejar mi trabajo o voy a dejar de hacer tales o cuales cosas para entonces dedicárselo a lo que es el sacrificio por la humanidad. Es que no tengo tiempo, es que eso es muy difícil, yo no voy a poder, yo no estoy tan avanzado. Es que se me presentó otra cosa, ¿no? Pero ya luego entonces yo retomo, ¿sí? Entonces ahí pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué es lo que se procesa a nivel de mente, hablando de lo que son las justificaciones. Y esta viene siendo pues prácticamente la segunda pausa en esa escala, ¿sí? Bien, vamos a dar 5 minutitos más y vamos a completar este punto.
Algo que también pues podemos observar acá es pues el hecho, por ejemplo, de haber fracasado, ¿no? O no fracasado. Se le pues monta ese defecto psicológico a uno, ese mismo yo de la traición, y uno pues termina cometiendo lo que es el error, entonces cae en esos estados de culpa, cae en esos estados pues de sufrimiento, ¿no? De yo no voy a poder, y eso también son cosas que el yo nos dice en nuestra mente, que no vamos a poder, que somos unos impotentes, unos responsables, que tenemos tanto tiempo haciendo y que pues no logramos ver ningún resultado ni logramos pues hacer nada, ¿no? Entonces todo eso pues obviamente motiva, ¿no? Lo que es pues esa emoción negativa, ¿no? Entonces bueno, eso también tenemos que tomarlo en cuenta, ¿sí? Bien, vamos a pasar al último punto en el cual pues vamos a estar reflexionando sobre la tercera pausa que pues está relacionada con lo que es la mala voluntad, que ya es cuando uno pasa a accionar, a hacer lo que el yo quiere y a omitir, ¿no? Pues la acción consciente o a omitir, bueno, sí, hacer lo que el defecto quiere y a omitir, ¿no? Lo cual sería pues la acción consciente, ¿sí? Eso pues es el acto de mala voluntad, ya pues complacer al defecto psicológico. Luego de que uno siente ese deseo, de que uno lo justifica,
Bueno, pues ya, y el defecto tiene pues toda esa razón para su accionar, ¿no? Entonces ya ahí uno termina cometiendo el acto de mala voluntad. Si hablamos pues de lo que es el nacimiento espiritual, con el ejemplo que estábamos dando, veíamos el deseo que surge, ¿no? De pues llegar a esa fornicación, de expulsar la energía creadora sexual. Vimos también todas las justificaciones que se dan en nuestra mente, que alientan el yo a pasar a la mala voluntad, ¿no? A actuar, ya pues a dejarse caer, a terminar expulsando esa energía creadora sexual. ¿Sí? Dábamos un ejemplo para los solteros, ¿no? De ese deseo, ese desagrado que se manifiesta, por ejemplo, cuando el ser le manda a uno a trabajar tal o cual yo. ¿M? También de las justificaciones, conversaciones que se dan en nuestra mente en torno pues a ese proceso, y ya el acto de mala voluntad pues sería simplemente no hacer lo que el ser nos manda a hacer. Y obviamente si uno no trabaja esos yoes lujuriosos que uno tiene, pues no se hace merecedor de que le den una pareja. Entonces, nunca va a conseguir una pareja y por tanto pues no va a desarrollar o a llevar a cabo lo que es el factor del nacimiento espiritual. ¿Sí? Con respecto a lo que es la muerte psicológica. Que nos ponemos un horario de meditación reflexiva. Llega el momento y bueno, pues uno siente ese deseo, ese desánimo, ese desgane y simplemente no lo quiere hacer. Ahí vienen las justificaciones luego, y ya pues el acto de mala voluntad es omitir, ¿no? Hacer aquello que sería lo consciente, que es ponernos a hacer nuestra práctica. O si hablamos de un defecto en específico, vimos pues el deseo que nos hace sentir ese defecto, vimos las justificaciones que el defecto tiene para actuar y todas sus evasivas, y al fin y al cabo, pues entonces pasamos nosotros a complacer, a satisfacer, a hacer lo que el yo quiera, ¿sí? Si lo vemos en el proceso de muerte en marcha, pues vemos también esos deseos que surgen en torno a, por ejemplo, estar distraídos, ¿sí? O esa mala, digámosle así, todas esas sensaciones, ¿no? Negativas que surgen cuando uno, por ejemplo, quiere concentrarse. También podríamos verlo de esa manera. Podemos ver las justificaciones que nos da el yo en nuestra mente, de que no vamos a poder, de que eso es para gente pues muy avanzada, de que la mente no nos da, etcétera, etcétera, de que eso es algo imposible. Y al fin y al cabo, pues termina uno abandonando sus esfuerzos, no haciendo los esfuerzos necesarios para mantenerse en el aquí y en el ahora, en el momento presente, en ese estado de autoobservación. Y más bien pues pasa, ¿no? A alimentar lo que es la distracción. Si hablamos del sacrificio por la humanidad, pues vimos los miedos, los deseos que pueden surgir en torno a eso. Ya sea que pues hayamos hecho un compromiso de que nos vamos a sacrificar, ¿no? Entonces ahora surge ese miedo, surge lo que es la vergüenza, el deseo de hacer otra cosa, el deseo de procrastinar, ¿no? Dejándolo pues para después, ¿sí? El deseo pues simple de no hacerlo, todo ese hastío. Vemos ahí las justificaciones, ay, que van a decir de mí, qué dirán, yo no sé cómo le voy a entregar el conocimiento a las personas, tengo otras cosas que hacer, otras responsabilidades, no tengo tiempo. Entonces ahora vamos a observar ya pues el acto de mala voluntad, que es cuando en definitiva uno con obras, pues palabras, ¿no? U omisiones, pues no hace lo que la conciencia quiere, no termina concretando el acto consciente. Y eso es lo que vamos a estar observando por 5 minutitos. Recuerden que pues cada detallito que vayamos encontrando le vamos pidiendo a nuestra Madre Divina que los vaya eliminando. Observar, pues esa mala voluntad es observar ya cuando uno se entrega al deseo, ¿sí? Que uno hizo, que uno dijo, o que uno no hizo, que uno no dijo, ¿sí? Eso es lo que vamos a estar observando.
Bueno, compañeros, entonces con eso pues hemos finalizado esta práctica, ¿no? Que tiene por objetivo que nosotros podamos descubrir, ¿no? En qué estamos fallando con respecto pues al trabajo interior que estamos llevando, el desarrollo de los tres factores para la revolución de la conciencia. Una vez nosotros hemos identificado pues esas pausas, aquellas pausas que pues nos están estancando, que nos impiden concretar nuestra acción consciente, bueno, pues a eliminarlas, ¿no? Ese proceso de pues observación, comprensión y eliminación para que entonces podamos nosotros seguir ascendiendo y lograr llevar a una octava superior o lograr tener éxito en aquello que nosotros estamos realizando en pos de la conciencia. Vamos a ver si ustedes tienen alguna preguntita con respecto pues a esta práctica. Para pues darles respuesta, solución. Por aquí pues saludamos a los compañeros que se conectaron luego. Está por acá Rodrigo, también Milanta Osorio. Pues un saludito para ellas. Los jóvenes dioses también nos saluda. Esteban Nava también nos deja sus saludos desde México. Saludamos a Orlando Barrios, Eco Warmi. Nos dice buenas noches. ¿Puede enviar la imagen? No se ve bien, gracias. Bueno, Eco Warmi, ¿cuál imagen? A ver, no sé si te refieras a la diapositiva. A ver, vamos a ver qué tal se ve. Ujú. Bueno, no sé si te refieras a la diapositiva. Aquí yo veo que se ve bien la imagen. Em, Puede ser también cuestiones como de conexión, ¿no? Que entonces ahí la calidad disminuye. Me pasa a mí, puede también pasarles a ustedes y ahí se ve como un poco borroso la transmisión en esos momentos, puede ser, ¿sí? Pero bueno, también podemos enviar esta diapositiva a los grupos para que las personas la puedan descargar y la tengan como una guía. Nina Miriam también nos deja sus saluditos. Tati Infante también nos saluda, nos acompaña por acá. Juan Carlos Suárez nos saluda, nos dice saludos y bendiciones para todos, que la divina providencia nos llene de energías positivas. Pepe Jiménez nos saluda también. Nos dice que la bienaventuranza venga a nosotros, producto del trabajo interior en la muerte psicológica. Bueno, muchos buenos deseos. Moisés también nos saluda. Gabriela nos dice, como decías en la conferencia anterior, ese yo de la pereza, de la procrastinación, ese yo tecnológico del celular más uno, pues está pendiente en pues que en el trabajo, pues, más uno está pendiente, ¿no? En el trabajo, ¿cuánta razón, Jessie? Hay que observar, descubrirlos y darles duro. Pues sí, pues sí, sí, y fíjense que eso es lo importante de la práctica y de las diferentes técnicas que uno emplea en meditación reflexiva, ¿no? Para ver las estrategias del yo y cómo los defectos psicológicos nos quieren hacer caer. Porque esta práctica está específicamente enfocada a eso, a que uno descubra cuáles son los defectos psicológicos que no le permiten a uno revolucionarse y pues llevar, ¿no? Ese factor o esos factores a una octava superior, que es lo que no le está permitiendo a uno pues tener éxito, que es lo que le está quitando a uno la fuerza, la motivación, ese anhelo, ¿no? Y vemos pues que hay leyes y también aprendemos que esas leyes se pueden y se deben de trascender, ¿no? Y tenemos las herramientas para trascenderlas. Una vez uno elimina o supera esas resistencias, pues uno se hace más fuerte y continúa avanzando, continúa uno pues elevándose. Pero pues hay que trascender, hay que pasar esas resistencias, hay que superarlas, ¿no? Porque a veces uno quiere reprimir y quiere uno hasta tiranizarse a uno mismo, obligarse a hacer las cosas sin eliminar el yo. Y eso se vuelve algo tortuoso, hasta imposible, podría decir yo, ¿no? Algo insostenible, porque todavía tiene uno ahí el defecto psicológico. Y uno pues está ahí tratando de reprimirlo y tratando de avanzar. Y no, con todo ese desagrado, hastío, desgane, todos esos procesos se alimenta el defecto psicológico igual.
y sí o sí llega un momento en que comienza pues a hacernos descender. Entonces lo ideal es que eliminemos el defecto para rescatar, para evitar que el defecto siga consumiendo energía y pues para evitar que pues el defecto nos tire hacia abajo, ¿sí? Entonces, pues no, cambiar la actitud es lo primero, ¿no? Pero hay que eliminar el defecto psicológico sí o sí. Por aquí María Minerva nos saluda desde La Vega, República Dominicana. Un saludo para ella. Los jóvenes dioses nos dice que es cierto esto que dices, pero que bueno, reforcemos esas debilidades, pero lo más importante, jamás abandonemos esto. Bueno, exactamente, exactamente. También nos dice, no importa cuánto cueste cada vez, si realmente queremos avanzaremos más. Esto no es una carrera quien llega primero, esto individual y en silencio. Lo bueno es no dejar jamás. Exacto, exactamente. Sí, uno pues aquí no vino a hacer carrera con nadie, ¿no? Cada quien pues está en su trabajo, cada quien pues está en su proceso. Uno no puede estarse comparando con nadie. Si con alguien uno debe de compararse, es con uno mismo. ¿Sí? ¿Quién era yo ayer a comparación de quién soy hoy? Se supone que si yo estoy muriendo y eliminando yoes, hoy yo soy una persona diferente. Hoy yo tengo un nivel del ser diferente porque eliminé aquellos yoes que se me manifestaron el día de ayer, ¿no? Entonces ahí pues puedo ver cómo hoy pues estoy, digámosle así, más elevado en un nivel pues superior al que me encontraba ayer. Esa es la única comparación que vale, la que uno hace con sí mismo en torno al trabajo que está haciendo. Ah, que bueno, ayer no eliminé, no vi ningún defecto psicológico, ni eliminé ningún yo. Más bien alimenté ciertos yoes que tengo. Bueno, pues ahí sabe uno que está descendiendo, ¿sí? Entonces, pues eso, ¿no? Y no abandonar jamás, no abandonar jamás, pero tomar en cuenta estas leyes, tomar en cuenta que estos procesos se van a dar, porque uno escucha, y más que tomarlo en cuenta hay que comprenderlo, ¿no? Porque uno escucha y uno sabe que el camino es difícil, que está lleno de crisis, que hay unas leyes que nos someten, hay unas leyes que nos van a hacer pues una fuerza, que nos van a querer pues tirar hacia lo que es la degeneración, pero entonces cuando uno está pasando por la crisis a uno se le olvida eso y no aplica las herramientas que tiene, entonces ahí comienza a abandonar, comienza a faltar a sus responsabilidades, a sus prácticas, a su trabajo interior, perdón, y entonces comienza a descender y comienza a perder fuerza, ¿sí? Entonces, bueno, eso hay que tomarlo en cuenta. Por aquí nos dice los jóvenes dioses, pasos lentos pero seguros y trascendentes. Gracias, Jessy, muy bien explicado, excelente. Gracias a ti por acompañarnos. También Talía Laureano nos dice, excelente práctica, gracias instructora. Bueno, gracias a ti Talía por pues, estar aquí con nosotros como siempre. Milanta Osorio nos dice, Jessy, me parece mucho tiempo para cada parte de la práctica. Bueno, Milanta, mira, a sinceridad es poco el tiempo. Es poco el tiempo, incluso por eso pues les doy la recomendación a pues las personas de que utilicen su cuadernito, ¿no? Para que pues vayan anotando y luego continúen pues la práctica, ¿sí? Créanme que 5 minutitos no son suficientes para uno meterse ahí en una escena, meditar y observar todos los detalles que uno tiene que observar. Lo que sí pasa es que, pues a veces, como uno tiene como el sentido de la autoobservación poco desarrollado, cuando uno se pone a reflexionar con respecto a algo, pues es muy poco los detalles que uno puede ver, ¿no? Entonces uno entiende como que, bueno, le sobra el tiempo para ese detallito que yo pude observar. Pero si uno se concentra bien, ¿no? Y uno pues hace el esfuerzo por observar todos esos deseos, esas emociones, esas sensaciones, todos los pensamientos, uno se va a dar cuenta pues cuánta cantidad de cada cosa hay en cada escena y que realmente le falta a uno tiempo para uno seguirlo pues aplicando, para uno seguir meditando. Entonces realmente acá pues lo que hacemos es enseñar cómo se hace la práctica, enseñar pues, de forma guiada cómo se hace la práctica y es para que nosotros pues le podamos dar continuidad, ¿sí? Y bueno, hay incluso ocasiones
muchas veces se nos va a dar que pues una misma escena hay que meditarla varias veces y cada vez que uno la medita, uno piensa que ha terminado con esa escena, pero cada vez que uno la medita se da cuenta que surgen más detallitos que uno no pudo observar la primera vez que hizo la meditación. Entonces ahí pues comienza a desarrollarse esa autoobservación. Eso es como, por ejemplo, cuando uno comienza a autoobservarse, durante el día uno no ve defectos psicológicos. Pero cuando esa autoobservación comienza a desarrollarse porque uno la está aplicando, la está ejercitando, pues uno comienza a ver 5, luego 10, luego 20, 30, 40, 100, 200, 1000, 2000, 5000 defectos psicológicos o detalles al día que se nos manifiestan. Y para uno pues le suena eso ahora como una exageración. Pero a medida que uno vaya desarrollando la autoobservación, pues sí, se va a dar cuenta que sí, que esos defectos psicológicos pues están ahí, ¿no? Todos esos detallitos están ahí y más, porque ya luego la autoobservación se va a ir, se va a seguir desarrollando y vamos a estar viendo pues mayor cantidad de detalles. Bueno, por aquí los jóvenes dioses nos dice un abrazo a todos, fuerza hacia todas las naciones. También nos dice, detecté 3 cosas que están bloqueándome, pero soy consciente, pero no las justifico, me hago cargo. Bueno, si esas cosas te están bloqueando, pues hay que eliminarlas, hay que trabajarlas de forma consciente. Todo tiene pues una solución consciente, ¿no? Y aunque sea pues un proceso en el cual uno tenga que esperar, pues ahí tiene uno que eliminar esos yoes impacientes, ¿no? Desarrollar esa virtud de la paciencia. Y si es una situación en la cual pues uno, por ejemplo, tiene que esperar, pues no es que uno esté bloqueado, ¿no? Es que uno pues está llevando a cabo su proceso de forma consciente, pues solo dando un ejemplo, ¿sí? Pero si hay algo que nos está bloqueando, hay que eliminarlo, hay que quitarlo del camino, hay que desbloquear eso, ¿no? Para entonces uno seguir avanzando, ¿sí? Lo bueno pues es que se ha identificado, ¿no? Entonces ahora lo que hay que trabajar es con la muerte psicológica para eliminar esos bloqueos. También sacrificio por la humanidad. Sacrificio por la humanidad veíamos que es fundamental para nosotros vencer lo que es la entropía y seguir avanzando. Porque cuando uno se sacrifica, uno genera los méritos, méritos para avanzar, méritos para que lo ayuden, genere el dharma para uno pagar el karma de los yoes, porque eso también nos estanca a nosotros, ¿sí? Genera a uno también esa fuerza que uno da, es la fuerza que uno recibe para seguir subiendo. Entonces, bueno, ahí tenemos los 3 factores. Eisenhower nos saluda a todos. Gabriela nos dice, uy, la vida apenas alcanza para eliminar los yoes actuales, incluso ancestrales. Bueno, Gabriela, ¿qué te puedo decir? Son muchos, la verdad son muchos. Pero fíjate, Gabriela, que este trabajo de autorrealización es un trabajo que se puede hacer, se debe hacer en una existencia, ¿no? Recordemos que pues no es correcto, diría yo, no es conveniente, ¿no? Esa es una mejor palabra. No es conveniente que nosotros dejemos trabajo para otras existencias, porque lo que suele pasar es que se pierden, ¿no? Todos esos avances y termina uno degenerándose mucho más y ahí se pone pues más difícil y más atrasado pues el proceso. Pero pues sí, en esta existencia podemos lograr la autorrealización y eliminar todos esos detalles y todos esos defectos psicológicos. Veíamos que si nosotros, por ejemplo, dedicamos la totalidad de nuestra existencia a este trabajo, como estuvimos aprendiendo en la conferencia número 34, pues una primera montaña se puede hacer en 13 años. Y hasta menos, dependiendo pues los méritos que uno tenga, ¿no? En torno pues al trabajo que uno desarrolle con el sacrificio por la humanidad. Una segunda montaña se puede hacer en 20 años, por ejemplo, ¿sí? Y hay muchas posibilidades para una persona que pase a segunda montaña si estamos hablando pues en cuestiones de la edad. Entonces, bueno, sí, en esta existencia podemos hacerlo, ¿no? Incluso vemos que ni siquiera la totalidad de la existencia, porque pues uno vive más de 30 años y en esos 30 años se puede hacer ese trabajo de autorrealización, ¿no? Incluso pues hasta en un poquito menos. Pero bueno, sí, son muchos, son muchísimos los detalles y los defectos psicológicos. Nos dice Gabriela, incluso encerrarse en luna llena
y en eclipse, ¿cierto? Bueno, Gabriela, fíjate que, pues en torno a lo que yo sé y mi experimentación, pues no es muy conveniente realmente pues uno salir, ¿no? A los eclipses y ese tipo de cosas. Hay personas que pues salen y se dan sus baños de luna y hacen rituales, etcétera, etcétera. Pero ya veíamos cómo la luna, ¿no? Que representa lo que es el ego, cuando esté en esas condiciones, que hay un eclipse o que hay luna llena, pues emite unas vibraciones que pues afecta y llega a nuestra psicología, ¿no? Entonces ahí mueve también esos defectos que uno tiene en su interior. Veíamos esa luz, esa luna, perdón, que es Najemat, que es la que pues siempre vemos allí. También hablábamos de la luna negra, que es así, nos mueve los defectos más perversos y más negros que uno tiene pues en su psicología. A veces, pues también, aunque uno no salga, pues uno siente el influjo, siente la presión, siente pues cómo los yoes se le pues revoltean, ¿no? Como dicen en mi país, ahí en su psicología, cómo se le revoltea pues esa emoción, ¿sí? Y que uno tiene que hacer, liberarse de eso. Nosotros venimos a liberarnos absolutamente de todo eso, de todas esas leyes, de todos esos influjos o ondas, ¿no? Porque eso es lo que nos hace a nosotros unos robots y nos hace mecánicos. Claro que sí, o sea, que estamos sometidos por la luna, que estamos sometidos por un eclipse, por una onda pues promovida pues producida por los astros. ¿Sí? Entonces uno trabaja todo eso que a uno se le manifiesta y uno se va a dar cuenta cómo cuando pasan esos sucesos, pues ya cada vez afectan menos a uno porque uno no tiene el defecto para ser afectado dentro de sí. Bueno, por acá nos dice los jóvenes dioses, viene un éxodo a buscar los que por lo menos pudimos elevar algo de la Kundalini. Eso que dices allá en otro lugar, sigues trabajándolo. Bueno, con respecto a eso, Gabriela, a ver, mira, en varias ocasiones, pues este planeta pues ha estado a punto de terminarse, ¿no? Y pues han movido en varias ocasiones, o en esas ocasiones, pues se han movido las fechas, ¿sí? Porque pues siempre resulta alguien, ¿no? Como que está trabajando, algún grupito que está haciendo algo, los maestros que meten pues su mano por nosotros y aportan pues Dharma, ¿no? Para que nos den más tiempo. Entonces actualmente sí estamos en los finales, pero también ese tiempo se podría, ¿no? Extender, ¿no? Dependiendo de aquellas personas que surjan, que están trabajando de una forma seria, ¿sí? Pero de todas maneras, sí, nosotros tenemos que apurarnos por trabajar y llegar por lo menos a concretar lo que es la regeneración de los dos primeros cuerpos, ¿sí? No es subir algo de Kundalini, ¿no? Es la regeneración de los dos primeros cuerpos, cuerpo físico, cuerpo vital, y pues tener por lo menos lo que es un 50% de conciencia para pues poder, ¿no? Ser merecedor de lo que es un éxodo, ¿sí? Entonces, pues por lo menos eso. Pero pues vamos a trabajar con toda, ¿no? Pues para hacer nuestro trabajo y concretar lo que es nuestra autorrealización. Y que cuando llegue el éxodo, ¿no? En el momento que tenga que llegar, pues ya uno tenga los avances y sabrá Dios si uno tiene pues avanzado mucho más de ahí, ¿no? Por el enfoque y la seriedad que uno le ha puesto pues al trabajo. A ver, por aquí nos dice los jóvenes dioses, yo creo que por lo que veo, recién en el año 2112 o creo que 2012, ¿no? Era el final definitivo. Bueno, pues han habido varias fechas, ¿no? Para los años 50, esto debió haberse acabado. Para los años 2000 también, pues también el 2012, bueno, varias fechas, pero siempre se ha retrasado, ¿no? Y eso pues en parte porque surgen esas chispas que prestan, ¿no? Algo de esperanza, que muestran como un trabajo ahí. Bien, por aquí Eisenhower nos dice, hola, muchos saludos y abrazos, quiero hacer una pregunta, ¿cómo debo imaginar a mi Madre Divina eliminando el defecto? Bueno. En mi caso particular,
pues yo con toda mi sinceridad, ¿sí? Y con todo el anhelo de eliminar ese defecto psicológico, digo, Madre Divina, elimíname este yo, ¿sí? Y pues yo no, la verdad yo no hago ninguna imaginación en mi mente. Hay personas que sí, no digo que esté mal, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, ven a su Madre Divina incluso como la Virgen María, o la pueden ver pues como una diosa, o la pueden ver como su mamá así como física, ¿no? Pueden ver que tiene una espada que decapita pues un defecto psicológico, o pueden ver como que lo elimine ese defecto psicológico como un fuego y así sucesivamente, ¿no? Cada quien pues va como que desarrollando esa forma particular, ¿no? De pedirle a su madre que le elimine el defecto psicológico. Lo más importante y fundamental es que nosotros hayamos observado y evidenciado ese defecto y que lo hayamos comprendido. Recordemos que la Madre Divina no elimina nada que no haya sido previamente observado y comprendido, ¿sí? Por ejemplo, yo cuando estoy teniendo alguna sensación, cuando estoy pues observando, trabajando las sensaciones, o bueno, se me manifiesta cualquier sensación, pues yo imagino, puedo imaginar como un fuego, ¿no? Que cubre esa parte del cuerpo donde esté esa sensación. Madre Divina, elimíname este yo. Y imagino como ese fuego, pues quema, ¿no? Toda esa área, todos esos puntitos donde esa sensación se siente en cualquier parte de mi cuerpo, ¿sí? Eso pues ya uno ahí va desarrollando, como les decía, esa comunicación o esa forma de pedirle a su madre. Lo importante es que se haya observado el defecto y que se haya comprendido. Eso pues es lo más importante. No hay que poner pues procesos complicados. Fíjense que yo había escuchado de procesos donde dicen no, que uno tiene que imaginar que está en un tribunal y que uno tiene entonces que imaginar que la madre hace esto y que uno hace tal o cual cosa, ¿no? Y cuando uno está haciendo ese proceso se le han pasado a uno 800.000 defectos psicológicos sin observar, porque está ahí pues uno como que perdiendo tiempo en cosas que pues nada que ver, ¿no? Hay veces que los defectos pues pasan, se manifiestan, ¿no? Tan rápido o vienen tantos detalles que uno lo que está es ahí observando. Entonces uno mentalmente, madre mía, y así. Em, a ver, por aquí nos dice los jóvenes dioses. En la obra de Shakespeare, Otelo habla casualmente. Otelo tiene algunas noches delirios por esta luna negra. Bueno, también nos dice 2112. Ah, bueno, no sé con respecto a esa fecha. No la había escuchado realmente. Había escuchado una fecha mucho más cercana, la verdad, ¿sí? Pero bueno, chicos, lo que hay es que, pues sí, saber que hay urgencia para nosotros, pues trabajar, ¿no? Es tiempo de dedicarnos, pues en totalidad a este trabajo interior. No hay tiempo para perder, no hay tiempo para equivocarse y estar cometiendo errores, no hay tiempo para estar mariposeando, ¿sí? Pero si nos ponemos a trabajar seriamente, sí hay tiempo. Sí hay tiempo para llegar por lo menos a ese estado que se requiere, ¿no? Para uno pues lograr ser partícipe de ese éxito. A ver, vamos a ver por acá si tenemos mm, alguna otra preguntita. A ver. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntitas ni comentarios. Con eso pues finalizamos este tema. Ah, bueno, por aquí sí nos surgió otro comentario. Eisenhower nos dice, después de la autoobservación hago la muerte psicológica. ¿Cómo hago para hacerla cuando es muerte en marcha? A ver,
Después de la autoobservación hago la muerte psicológica. Es que la autoobservación es el primer paso de la muerte psicológica. A ver, mira, la muerte psicológica es el segundo factor para la revolución de la conciencia, ¿sí? Esa muerte psicológica se lleva a cabo, vamos a decirlo así, de dos maneras. Está la muerte en marcha y está la meditación reflexiva, ¿sí? Entonces, la muerte psicológica, tanto en marcha como meditación reflexiva, pues tiene el mismo proceso. Solamente que uno se aplica en marcha y el otro, pues uno lo aplica pues en reflexión. ¿No? El primer paso es la autoobservación. Autoobservarse es dirigir la mirada atenta hacia su mundo interior, observar qué se procesa allí, observar los deseos, observar los pensamientos, observar las emociones. Esa es la autoobservación, dirigir la mirada atenta hacia nuestro mundo interior. Luego de la autoobservación, pues viene el enjuiciamiento, ¿sí? Porque con la autoobservación yo voy a estar descubriendo lo que se quiera manifestar a través de mí. Con la autoobservación yo voy a descubrir que me surgió un deseo de criticar, por ejemplo. Entonces, ya que yo descubrí ese deseo de criticar, entonces ahí viene el enjuiciamiento. Esto que yo estoy deseando, ¿es parte de mi ser o es un yo? Cuando uno sinceramente, con un verdadero anhelo espiritual, se hace esa pregunta, ese cuestionamiento, entonces ahí nuestro Padre nos da la comprensión de si eso es un defecto psicológico, de que eso no es algo de nuestro ser no va a estar por ahí criticando, ¿sí? O calumniando. ¿Mm? Eso pues es algo que nos daña a nosotros, nos genera muchísimos problemas, nos lleva pues también a dañar a otras personas a las cuales pues estamos criticando, ¿sí? Y luego de que ya uno comprende, entonces Madre Divina, elimíname este deseo. Si nos estamos autoobservando, pues vamos a descubrir y evidenciar los pensamientos que nos llegan a nuestra mente, los recuerdos, los planes, los yoes hablando. Vamos a descubrir ese yo, no sé, que está pasando, pues una persona por ahí con, no sé, determinadas fachas, ¿no? Y el yo dice, uy, pero qué feo, qué mal se viste esa persona. Uno lo descubre porque se está autoobservando. Entonces ahí uno, pues, se cuestiona. Uno enjuicia eso que está pensando. Esto que yo estoy pensando, este pensamiento que me llegó, ¿eso es de mi ser o es un yo? Y ahí nos llega la comprensión. No es parte del ser, es un defecto psicológico, debe morir. Madre Divina, elimíname este pensamiento. Y así. La autoobservación es el primer paso. Hacer eso de instante en instante, estarse autoobservando, enjuiciando, pidiendo muerte a aquellos defectos que se manifiestan, es la muerte en marcha. Ahora, ¿cómo se hace la meditación reflexiva? Bueno, uno entra en actitud de meditación, uno trae pues a recuerdo, proyecta de forma consciente una escena donde se haya manifestado tal o cual yo, algo que pasó, un conflicto que tuvimos durante el día, algún miedo, un defecto psicológico en particular, ¿sí? Algún sufrimiento, alguna situación, incluso con otra persona que se haya dado, y ahí hace uno lo mismo. En esa escena comienza uno a observar todos los detallitos, a observar los deseos que se manifestaron, a observar las emociones, los pensamientos, a observar las acciones, palabras o omisiones, ¿sí? Igual uno enjuicia todo aquello y pues a medida vaya comprendiendo que son defectos psicológicos, pues va pidiendo muerte. Entonces tú te das cuenta, es el mismo proceso, solo que uno lo vamos a estar llevando a cabo de momento a momento, de instante en instante, y pues el otro, que es la meditación reflexiva, pues ahí uno trae a colación una escena donde se haya manifestado tal o cual yo, o una escena en particular donde uno pues quiera observar y eliminar los yoes que se manifestaron. Por ejemplo, hubo una pelea, ¿no? En esa pelea no nos autoobservamos, nos identificamos, terminamos, perdón, yéndonos a los golpes con esa persona, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer una meditación reflexiva de esa escena, de eso que pasó.
Entonces ahí yo comienzo a observar el deseo de pelear, el deseo de ofender, a observar pues esas emociones negativas de la ira, de la furia, del miedo, de la tristeza, de la impotencia. Comienzo a observar todo lo que planifiqué, todo lo que pensé. Pensé decirle esto, pensé hacerle tal o cual cosa. Los yoes me decían que hiciera esto, que no me dejara. Las acciones, ¿no? Ya pasé entonces a utilizar mi verbo para ofender a esa persona, para maldecirla, pasé a los golpes, o tal vez omití, ¿no? Algo que tenía que decir, algo que tenía que hacer, y a todo eso pues le pido muerte. Lo ideal hubiese sido que yo en el momento estuviera pidiendo muerte a todos esos yoes en el momento que querían manifestarse, ¿no? Pero bueno, me identifiqué, pasó eso. Ahora pues traigo esa situación a meditación reflexiva. Es el mismo proceso, ¿sí? Autoobservación, enjuiciamiento para obtener la comprensión y luego viene la petición de muerte a nuestra Madre Divina. Es un proceso sencillo. Los únicos que hacen ese proceso difícil son nuestros propios yoes. Silvia nos da las gracias. Juan Carlos nos dice, uno debe pedirle a la madre de rodillas. No, no necesariamente. No necesariamente. O sea, imagínense uno haciendo muerte en marcha. Uno debe de morir en marcha de instante en instante. Y uno va por la calle, ¿no? Y observa cuántos detalles. Pues, por ejemplo, está observando uno. Pues uno no se pone de rodillas ahí para pedir muerte. Uno parado, sentado, como uno esté, pues uno está pidiendo muerte. De hecho, lo ideal es que uno esté pidiendo muerte, o sea, de instante en instante. Uno se levanta, ahí se van a querer manifestar yoes para impedir que uno se levante de la cama o yoes del desagrado. Madre Divina, elimíname este yo. Uno está desayunando, ahí se van a querer manifestar yoes. Si uno sigue desayunándose en un estado de concentración y pidiéndole muerte a todos esos yoes que se quieren manifestar y nos quieren distraer, esa es la muerte en marcha. Uno está conduciendo, van a querer manifestarse yoes, ¿sí? Pero ahí estoy yo eliminando todos esos defectos psicológicos para mantenerme en ese estado de concentración y seguir llevando a cabo esa acción que estoy haciendo, que es la de manejar de forma consciente. Entonces yo ahí si se me presenta un yo manejando cómo me pongo de rodillas para pedirle a la madre. No, la madre no requiere que uno se ponga de rodillas. Ella lo que requiere es que observemos el yo y que comprendamos el yo o el detalle para ella actuar, para ella eliminarlo. ¿Sí? Entonces por uno a veces ponerle tantas cosas, querer como adornar tanto las cosas, intelectualizar tanto las cosas, bueno, pues entonces termina uno complicándolas y al fin y al cabo son cosas que pues no nos dan resultados. El resultado viene de la autoobservación, el enjuiciamiento y pues pedirle a nuestra madre que elimine ese defecto. Bueno, creo que ya ahora sí hemos finalizado por el día de hoy con este tema, con esta práctica. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, por sus preguntas, también por sus pues aportes que nos permitieron profundizar y bueno, como siempre les digo, ¿no? Que no vengamos a practicar solamente los lunes aquí, ¿no? Ojalá y nosotros pues implementemos o nos pongamos ese horario de pues meditaciones reflexivas o que continuemos, ¿no? Con esas meditaciones reflexivas que iniciamos acá, que vayamos desarrollando pues esa disciplina. Solo pues la muerte nos permite avanzar en este trabajo interior. Recordemos que la muerte psicológica es la base de este trabajo interior. Entonces que pasen feliz resto de la noche y pues nos seguimos viendo en las diferentes actividades del curso para esta semana.